Hace 8 años el Museo Reina Sofía dedicó al artista Juan Giral una exposición antológica. Ahora es el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo el que ofrece una muestra aún más amplia que permite conocer y disfrutar de la obra de este artista cosmopolita que vivió en Francia, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos y se mantuvo en una búsqueda constante hasta su muerte. La muestra está comisariada por Miguel Fernández Cid, director del museo, y por el escritor Marcos Giral, que hoy nos acompaña en el estudio del Canal 24 Horas. ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Una exposición que se merece esa invitación, desde luego. Marcos, esta exposición está dividida en 2 espacios diferentes y recoge una de ellas, recoge los últimos años de Juan Giral, tu padre, tenemos que recordarlo. ¿Qué diferencia esos 2 espacios? Bueno, una de las cosas que singulariza a Juan Giral, aparte de muchas otras como el cosmopolitismo del cual hablabas, es que a diferencia de algunos artistas que dan lo mejor de sí mismos en su juventud, en sus primeros años, y luego en la madurez, digamos que se acaban copiando a sí mismos porque dan, digamos, con una beta que les funciona comercialmente y luego pues la repiten hasta la saciedad. En Juan Giral, que siempre conectó con la vanguardia y que siempre fue un pintor muy interesante, sin embargo, los últimos años son es la época como de más esplendor, ¿no? Donde sintetiza las diferentes corrientes que cruzaron por las que cruzó a lo largo del camino, ¿no? De manera que nos importaba mostrarlo en su plenitud, ¿no? Siempre es más interesante enseñar a un artista en su plenitud que en otras etapas, ¿no? Entonces el espacio principal está destinado a esa época y luego hay un espacio secundario donde hay un pequeño recorrido antológico por las etapas anteriores. Y hay una especie de paradoja en esa última parte de su trayectoria en la que él sufre como una especie de introspección, es un poco apartado del mundo artístico y sin embargo, en vez de dar lugar a una etapa más oscura, es cuando precisamente hay una ebullición del color. Sí, bueno, efectivamente, el color siempre ha estado presente en su obra, ¿no? Siempre se ha resaltado precisamente que era un virtuoso del color, ¿no? Y de hecho en alguna de las etapas de juventud en las que estuvo a la vanguardia, digamos, de los movimientos pictóricos en España y en Europa también, el color precisamente era una de sus características principales, ¿no? Lo que pasa es que esos etapas anteriores de juventud, como por ejemplo los años 70, en años en los que ciertamente estaba, digamos, a la vanguardia, fueron años de complicidades varias, en los que digamos que cambia el discurso artístico que había sido la vanguardia durante el franquismo y se prepara el discurso artístico que va a ser el que domine o el canon de la transición, ¿no? Y en esos años pues hay artistas que pierden pie por cuestiones de carácter, por rivalidades con otros artistas, por críticos que apoyan a unos y a otros, y él perdió de pie en cuanto a proyección, ¿no? ¿Y cuál es su discurso artístico del que hablas? Porque, por ejemplo, él mezcla lo abstracto con lo figurativo, pero a la vez creo que no le gustaba que se hicieran esas diferencias, decían que eran cosas de los críticos. Sí, bueno, precisamente en esos años, digamos, de introversión, pasada la época de los 70, se sumerge en los 80 en un trabajo de investigador sobre su propio trabajo, digamos, precisamente porque lo que ha hecho antes, digamos, que lo considera obsoleto, ya no le sirve y entonces trata de aunar, digamos, las diferentes tendencias que han caracterizado su obra, ¿no? Él había pasado generalmente de una época expresionista a una época de más dominio del espacio, de una época figurativa a una de abstracción. Y en los últimos años lo que intenta es condensar esas tendencias diferentes que hay en toda su obra, ¿no? Y entonces eso es realmente lo que consigue en esos años de esplendor, ¿no? Una especie de abstracción que contiene una suerte de figuración elusiva, ¿no? Y repasando un poco su trayectoria, también tiraba un poco de humor. Nos ha llamado la atención, por ejemplo, que hay un cuadro en el que hay una palabra impresa, escrita y pone sin título. Es decir, sí, sin título, es casi como un niño pequeño, ¿no? Dice sin título. Sí, bueno, para los artistas muchas veces es una tortura, para los escritores también es una tortura encontrar un título, ¿no? Y supongo que ese cuadro le estaba pintando y le estaba gustando el cuadro y ya estaba pensando qué título le pongo, qué título le pongo, y entonces en un arranque de humor puso el sin título, ¿no? Pero así como él en su pintura utiliza mucho el collage, utiliza mucho referencias externas a la propia pintura, ¿no? Carteles publicitarios,
publicitarios, fotos y demás, también utiliza la palabra pintada, pero la utiliza sin solemnidades, ¿no? Sin tratar de transmitir ningún mensaje de índole intelectual o político, sociológico, sino como un juego, ¿no? Sino como un juego metapictórico. Que era como un niño. Nos recordabas tú, Marcos, como en tu faceta de escritor, ¿tienes algo que ver en los mensajes que transmites con los cuadros de tu padre? Bueno, precisamente yo creo que tenemos que ver en la falta de mensaje. Es decir, mi padre creía en que la pintura era autónoma por sí misma y que se bastaba por sí misma y que no tenía por qué transmitir ningún mensaje. Y yo creo que en la literatura efectivamente se sostiene por sí misma y no tiene que transmitir ningún mensaje, porque cuando realmente estás comprometido con el arte siempre es, digamos, desestabilizador, ¿no? Siempre es incendiario. Entonces, si no transmitís ningún mensaje, por lo menos tendréis que transmitir alguna emoción. Bueno, el arte precisamente va de emociones. Si no transmites emociones, eres como una pared hueca. Entonces nos quedamos con emociones sin mensaje. Exacto. Bueno, yo creo que se mezclan un poco, Marcos? Yo creo que es un poco difícil hacer esa línea divisoria de que no hay mensaje. No, a veces los mensajes van a caballo de una emoción, pero digamos que yo identifico el mensaje con el sermón, ¿no? Y con el... Sí. Bueno, cosa que siempre ha sido muy nociva para el arte. Una cosa, tu padre en algunos de sus cuadernos dice que le disgustan los cuadros pasados a limpio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un cuadro pasado a limpio es un cuadro la pintura en sí misma, y esa es la que a él le gustaba, digamos que debe contener la lucha, ¿no? Debe entenderse el momento en el que nace, ¿no? Y los elementos de los que nace, ¿no? Entonces, un cuadro tiene que retener esa fuerza del estudio donde nació, ¿no? Y un cuadro pasado a limpio es un cuadro que coge, digamos, un dibujito que has hecho y que contenía esa emoción y lo trasplantas a otro formato o lo pasas a limpio, ¿no? Y ahí, por ese camino, digamos que se pierde indudablemente. Supongo, Marcos, que es una gran responsabilidad encargarte de esta exposición. Es una responsabilidad siempre encargarte del trabajo de cualquiera, ¿no? El problema es que si ese cualquiera es tu padre, pues tienes más miedo porque las decisiones las puedes llevar o las puedes tomar por sentimentalismo y no con la cabeza fría, que es lo que tienes que hacer siempre. ¿Tú crees que Juan Giralt ha tenido la proyección que se merecía? Indudablemente no. Yo creo que durante muchos años el arte español estuvo un poco rehén de tendencias y de un canon, que fue un canon un poco bastardo, escrito apresuradamente en los años 80 y que dejó fuera a muchos artistas muy válidos, entre otros a él. Para él fue una lucha, digamos, reengancharse al carro del canon del arte español y por fin lo estamos consiguiendo, pero casi se puede decir que lo estamos consiguiendo póstumamente, el encontrarle ese lugar que yo creo que merece sin duda. Pues ese lugar lo va a encontrar estos días en esa exposición en Vigo. Gracias por estar con nosotros, no te vayas todavía porque tenemos más cosas que contar y nos vamos a ir en este momento a la información del tiempo.